Lunes 21 de marzo de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a quienes nos acompañan en el www.laprensagráfica.com. También a nuestros televidentes que están con nosotros a las 9 de la noche en CCTV, canal 2595 en cable de Tigo. Y un abrazo a los compatriotas que nos miran por Uniglobe, canal 28 en Houston, Texas. En el inicio de esta semana iniciamos justamente una jornada de análisis y reflexión en torno al impacto o la trascendencia para el país de la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien está previsto que arribe mañana en horas del mediodía. Este lunes, con nuestro invitado, queremos reflexionar sobre esta visita que tiene una característica especial. El presidente Barack Obama visita un país gobernado por un presidente de izquierda y de la mano de un partido como el FMLN, además de lo que desde luego implica la visita en materia de cooperación para el desarrollo y el combate al narcotráfico. Está con nosotros en nuestros estudios Joaquín Samayoa, él es analista político y articulista también de La Prensa Gráfica. Joaquín, bienvenido, su gusto. Buenos días, William, muchas gracias por invitarme. Bueno, Joaquín, quiero que comencemos en el análisis sobre un tema que es de trascendencia internacional, pero también está teniendo algún impacto doméstico y que tiene que ver con los posicionamientos ideológicos, sobre todo del FMLN. Hemos visto ya un pronunciamiento claro del FMLN en torno a la visita del presidente Barack Obama. El documento oficial, si usted lo revisa, habla de la bienvenida. Bueno, en términos generales es muy positivo y pro la visita del presidente Barack Obama. Pero resulta que el pasado sábado el FMLN estuvo celebrando el aniversario del triunfo electoral de marzo de 2009. Y ahí, pues, en el contexto de eso hubo algunas declaraciones de bajo perfil que no estaban dentro del discurso de la tarima, sino que fueron declaraciones que tomaron algunos dirigentes y que tiene que ver con el ataque que hay en este momento de las fuerzas aliadas contra Libia. Y ahí me resulta interesante una reflexión y le quiero leer justo lo que dijo Violeta Mengíbar. Me va a tomar rápido un par de segundos. Cuando le preguntaron sobre qué opinaba de la participación norteamericana en ese ataque, ella dijo: eso no lo compartimos porque estamos de acuerdo con unas relaciones internacionales de respeto a la soberanía, de respeto a los pueblos, de respetar la dignidad, las decisiones internas de los países, y de ninguna circunstancia estamos de acuerdo con la agresión de nadie en ningún país. En el fondo estaban asumiendo una posición contraria, como lo ha hecho Hugo Chávez, Evo Morales, Fidel Castro en Cuba. ¿Cuál es la reflexión que usted tiene sobre esto? Bien interesante que meten el discurso como justificación de la posición el respeto a los pueblos, siendo que Gaddafi, si algo está haciendo es irrespetar a ese pueblo, reprimirlo, masacrarlo y hacer lo que haga falta para sostenerse en el poder. Eso no es respeto a los pueblos. Mire, al FMLN, William, le cuesta mucho, y no sé si alguna vez lo va a lograr, desvincularse de todos estos personajes oscuros que fueron sus amigotes en el pasado, que los abastecieron durante la guerra y que probablemente siguen teniendo algún tipo de negocios turbios con ellos. Entonces es un poco problemático y triste porque si echamos la vista atrás, el FMLN era el primero en poner el grito en el cielo y en convocar a la solidaridad internacional cuando el gobierno de El Salvador estaba reprimiendo en escala horrible, pero mucha menor de lo que está haciendo Gaddafi contra su pueblo. Y entonces en aquel momento sí valía él denunciar a un gobierno que hacía eso, y levantarse en armas contra ese gobierno que hacía eso, y pedir solidaridad internacional, ojo, y de gobiernos y de partidos políticos para defender al pueblo salvadoreño de la supuesta agresión del gobierno. Ahora el doble estándar es clarísimo. Ahora es un amigote de ellos el que hace cosas quizá peores a las que en algunos momentos hacía el gobierno de El Salvador contra el pueblo de El Salvador, y entonces ahora el estándar es otro. Y ese es el problema con el FMLN, que ha aprendido a comportarse bien, ha aprendido a hablar bonito, pero se le sale la punta del corvo. O sea, su verdadero yo, su verdadera identidad, no la abandonan. Ahora, justamente, porque recuerdo que para la época del conflicto se recurrió, por ejemplo, a la declaración franco-mexicana, ¿no? Que fue la que dio el nivel de beligerancia al FMLN, y el FMLN hizo esa solicitud. Pero ahora no es el caso. Ahora, ¿por qué el FMLN estará manejando es decir, el discurso oficial, el pronunciamiento público que vemos no es justamente lo que ellos dan en las preguntas
que la prensa hace a los dirigentes del FMLN? Bueno, ahora son partido de gobierno y de un gobierno que está por recibir a un huésped ilustre que es el presidente de los Estados Unidos, ni más ni menos. Entonces es una situación un poco incómoda para el FMLN en estos momentos salir con un discurso público muy agresivo de censura a los Estados Unidos, que si bien no ha intervenido unilateralmente en el caso de Libia, pero sí es parte importante de lo que está ocurriendo ahí, del esfuerzo internacional por frenar esa masacre que Gaddafi está haciendo contra su pueblo. Entonces el discurso público obviamente tiene que mantenerse con cierta cortesía, con cierta moderación, pero igual pues meten la censura a la acción internacional en Libia. Y uno podría pensar, bueno, pero es que se trata de una acción militar, sí, pero es que también la situación en Libia es grave y no da para mucho de andar dejando tiempo y dialogando y negociando, porque Gaddafi no está en plan de dialogar ni de negociar, y porque todos los días está echándole fuerza militar a su pueblo, fuerza aérea, sin ningún escrúpulo. Claro, vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos con más. Con el Seguro Salud de AXA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. AXA Suiza asegura su tranquilidad. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Joaquín Samayoa, analista político. Estamos conversando, bueno, hemos entrado con un tema de carácter internacional, pero obviamente tiene impacto en nuestro país por el manejo de los discursos y posicionamientos ideológicos, y por eso estábamos hablando del tema de Libia, Joaquín, pero es claro entonces que no estamos hablando hoy de lo que está haciendo la coalición, la decisión que ha tomado la Liga Árabe, el pronunciamiento de Naciones Unidas sobre Libia con lo que ocurrió con Irak. No. Son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas diferentes, porque en ese momento Saddam Hussein efectivamente había realizado actos de represión, sobre todo contra algunas etnias en su país, pero en el momento en que Estados Unidos se lanza militarmente contra Irak, no había para nada una agresión inminente. Lo que había era una acusación de que tenían armas nucleares que nunca pudo verificar la Comisión Internacional de Naciones Unidas y que posteriormente se llegó a concluir que jamás existieron. Era un motivo fabricado y una presión de los Estados Unidos a que se le unieran algunos países que poco a poco se fueron desmembrando, además de ese esfuerzo, porque obviamente era indefendible. Ahora la situación es diferente, porque ahora en Libia hay una agresión inminente, grave, del gobierno contra el pueblo, con el único motivo de sostener a un dictador. Es que eso no hay que olvidar. No es el motivo de defender la soberanía o de sostener un gobierno legítimo hasta que termine su periodo. Es sostener por tiempo indefinido a un dictador que lleva ya 40 años o los que lleve en el gobierno. Ahora, pero el FMLN entiende perfectamente o sabe perfectamente de lo que se está hablando, ¿no? El FMLN sabe perfectamente. Si el problema del FMLN es que nunca tiene independencia para censurar ni a Gaddafi, ni a Castro en Cuba, ni a Chávez. Todo lo que ha hecho Chávez en Venezuela, contrario a los derechos humanos, contrario a la defensa de las libertades civiles y políticas, contrario a todo lo que el FMLN defendió siempre
aquello en lo que consistía ser de izquierda y ser revolucionario, que era luchar por la libertad, por el respeto a los derechos humanos. Es un poco una cosa triste que el FMLN se sienta obligado a defender hoy a dictadores que hacen todo lo contrario de sus principios, porque de alguna manera sigue manteniendo negocios turbios y sigue pensando el FMLN que necesita del apoyo de estos personajes oscuros para existir, y realmente el FMLN debiera tener la capacidad de deslindarse de una buena vez y por todas de toda esta gente para tener altura moral y libertad para censurar las cosas que están mal a donde sea que ocurran. ¿Usted cree que Estados Unidos logra entender perfectamente esos manejos discursivos del frente, o con qué versión se podrá quedar el Departamento de Estado, por ejemplo, alrededor de esto? Es decir, con la versión oficial de ese comunicado cargado de mucha formalidad, o con este tipo de declaraciones que indican también bastante. Bueno, el Departamento de Estado es la instancia encargada de hacer diplomacia del gobierno de los Estados Unidos. Eso no significa que no sepan perfectamente lo que ocurre en cada momento. Y yo creo que entienden el discurso del FMLN como lo que es, un intento de ser corteses y de no crear una situación incómoda en vísperas de la visita del presidente Obama. Pero creo que los Estados Unidos saben muy bien cuál es el pensamiento de la dirigencia actual del FMLN, y lo que sí han dicho es que mientras eso no se traduzca en acciones que ya involucraran directamente intereses de los Estados Unidos, ellos han aprendido y tienen la voluntad de convivir los Estados Unidos con cualquier gobierno de cualquier signo. Les puede preocupar poco en tanto de eso se queda a nivel retórico del discurso. Claro, ellos saben perfectamente que el discurso es retórico, pero no se hacen problema de eso. En eso podría yo resumir la posición del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y será que Estados Unidos entiende perfectamente, por ejemplo, que cómo lo asimilará Estados Unidos? ¿Un espaldarazo para el presidente Mauricio Funes, que no es igual a dárselo al FMLN? ¿Cómo logrará hacer esas distinciones? Digo, porque en un momento determinado ya está claro en el análisis del FMLN que si le va bien al presidente Funes, le va bien al FMLN para los futuros eventos electorales. ¿Cómo entenderán ese tipo de...? Sí, bueno, yo creo que los Estados Unidos no está haciendo ese tipo de cálculos precisamente. Hay una buena relación histórica del país El Salvador con el país Estados Unidos de América, que se ha mantenido con gobiernos republicanos y demócratas en los Estados Unidos, que se mantuvo aquí con un gobierno que en ese momento la democracia cristiana era lo más a la izquierda que existía, tan así que no lo dejaron llegar al poder en los años 70, ¿no? El gobierno de Estados Unidos tuvo buenas relaciones con ese gobierno de Duarte de izquierda, las tuvo con los gobiernos de Arena, las tiene ahora buenas con el gobierno de Mauricio Funes. Entonces creo yo que ese tipo de cálculos que de alguna manera respaldando la legitimidad del presidente Funes beneficia al FMLN no es un cálculo que le preocupa a los Estados Unidos. No se pueden dar el lujo de estar haciendo ese tipo de cálculos. Lo que sí estarán valorando entonces es exactamente lo que está haciendo el presidente Funes en materia política exterior. Claro, son relaciones estrictamente de gobierno a gobierno y de pueblo a pueblo, ¿verdad? Entonces como que el partido queda un poco de lado en esto. Ahora, ¿qué trascendencia o significado tiene, Joaquín, el hecho de que la semana pasada leyéramos un artículo del Miami Herald donde retomaban declaraciones diplomáticas y donde se pedía supuestamente, no se pedía, sino más bien se señalaba que era difícil que se reuniera la administración Obama o estuviera en una reunión el ministro de Seguridad de nuestro país, Manuel Melgar, a propósito de que él pues era dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos cuando fue la masacre de los Marines en el 85. ¿Qué impacto tiene esto? Pues yo creo que ningún impacto especial, porque esa ha sido la posición mantenida por el gobierno de los Estados Unidos desde que Mauricio Funes estaba formando su gabinete. Entiendo yo que se le hizo saber que había esa, digamos, objeción de peso, objeción seria del gobierno de los Estados Unidos, incluso que iba a ser muy difícil que los Estados Unidos pudiera tratar directamente con el ministro para su cooperación en temas de seguridad, y no lo ha hecho. De los Estados Unidos se tratan con el director de la policía, tratan con la fiscalía, con otras instituciones, pero no directamente con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, porque existe ese, digamos, eso que
que para los Estados Unidos no se va a olvidar ni se va a perdonar fácilmente en mucho tiempo. Bien, vamos a otra pausa comercial y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, me queda la interrogante, Joaquín, en torno a esta situación de que Manuel Melgar no pueda estar presente en esas reuniones porque, al final de cuentas, no es cualquier funcionario, es el ministro de Seguridad. Y justamente lo que se estará abordando acá en el país, uno de los temas fundamentales tiene que ver con el materia de seguridad. No le resta, no le disminuye el hecho de que entonces Manuel Melgar no participe en ninguno de esos encuentros. Pues sí, pero como todo el mundo se acostumbró ya a esa incómoda situación y así se ha manejado con cierta elegancia. Por ejemplo, cuando hay delegaciones a los Estados Unidos, el ministro dice que no va porque no quiere, no porque no pueda, ¿verdad? Y en esta ocasión el ministro declaró que en realidad le correspondía al presidente Funes evaluar si era pertinente que él estuviera en las reuniones. Y como por otra parte no es que se han programado tampoco reuniones de trabajo en el tema de seguridad. Nosotros estamos especulando que ese es un tema importante que se va a tratar, pero cuando uno ve por lo menos la agenda oficial del presidente Obama, no hay mucha reunión sustantiva de trabajo ni en ese ni en ningún otro tema. Pero y entonces, ¿cómo define usted esta visita? Digamos, si tratáramos de definirla, es una visita de cortesía, y responde a una invitación, como dijo algún analista la semana pasada, o es una visita protocolaria. Yo creo, William, que habiendo estado, digamos, por tanto tiempo, porque no es de ahora, por tanto tiempo las relaciones de los Estados Unidos con América Latina un poco, no malas, pero sí como distantes, desde que el presidente Bush se embarcó en todo lo de Irak, prácticamente eso absorbió de tal manera la atención del gobierno de los Estados Unidos que hubo un descuido bastante grande de las relaciones con América Latina. Esa fue la razón, por ejemplo, por la que renunció, entiendo yo, el canciller Castañeda de México al inicio del periodo, porque vio que no iba a poder lograr nada de la agenda que él tenía de relaciones bilaterales México-Estados Unidos. Entonces, siendo ese el caso, y siendo que probablemente se le va a volver a complicar la situación internacional con esto del Medio Oriente al presidente Obama, una visita a América Latina estaba como obligada. Y saltarse a Centroamérica, siendo que de Centroamérica procede después de México el mayor número de inmigrantes ilegales, era un poco también políticamente no bien visto. Hay que acordarse de que Obama es un presidente en pre-campaña por la reelección. Ya cumplió su segundo año de mandato, algunos funcionarios incluso de su gobierno han renunciado para dedicarse a la campaña, o sea que sí, ya claro, está en motores. Y la población hispana es importante y no le ha podido dar ni le podrá dar en lo que queda de aquí a las elecciones nada concreto a la población hispana. La reforma migratoria está escrita en sánscrito, ahí no se desenreda ni por un lado ni por otro. Bueno, de hecho este día llevamos una entrevista que le hizo el periodista Julio Marenco, el corresponsal de la prensa gráfica en Washington, al presidente Obama. Y justamente él responde sobre el tema de el estatus migratorio de los compatriotas en Estados Unidos, diciendo de que depende del Congreso, pues, claro, y que él es poco lo que tiene que hacer, aunque entiende lo que está ocurriendo. Así es, entonces como no va a poder darle a la población hispana prácticamente nada de lo poco que le ofreció en la campaña, entonces un viaje a América Latina y concretamente una parada en Centroamérica era importante para los intereses políticos del presidente Obama. De viaje respalda pues a este gobierno que está intentando, este país que está intentando hacer las cosas bien de camino a la consolidación democrática,
Yo creo que por ahí va la cosa. Yo nunca he estado en capacidad, por más que le doy vuelta al asunto, de ver claves objetivas, serias, que me permitan concluir que esta es una visita particularmente importante desde el punto de vista de los intereses de El Salvador. Le damos la bienvenida, nos sentimos honrados de que venga el presidente Obama. De alguna manera pues se pone a El Salvador en el mapa de la atención en los Estados Unidos, siquiera brevemente, pero no creo yo que pasa mucho de ahí, porque la cooperación en seguridad que está dando el gobierno de Estados Unidos la seguirá dando. Creo que no hace ninguna diferencia que el presidente venga o no venga para dar ese nivel y ese tipo de cooperación. O sea, ¿usted no advierte giros tan importantes después de esta visita? No, para nada. Sino más la continuidad de lo que ya se está haciendo. Así es. Ni siquiera en materia económica, porque entiendo yo que no es mucho lo que está en capacidad de ofrecer tampoco en esa materia el presidente Obama, a pesar de que él está intentando trabajar unas formas distintas y más efectivas de cooperación con América Latina, con esta idea de los asocios público-privados, como que quiere inaugurar una era de una conceptualización diferente de la cooperación, pero hasta ahí, ¿verdad? Yo no creo que tiene esto mayor impacto real para El Salvador, aparte de lo simbólico, ¿verdad? Y que cada quien trata de sacar raja y de llevar las aguas a su molino, ¿verdad? Ahora, pero la decisión del presidente Obama de visitar 3 países en concreto, obviamente no aparece ahí Bolivia, no está ahí Venezuela. No. Bueno, ese hecho de hacer esa selección y en Centroamérica, ¿qué indica? Es que en Bolivia y Venezuela no sería bienvenido para empezar, ¿verdad? Y en Centroamérica, si nosotros pasamos revista a los países, Guatemala es un estado cada vez más tomado por el narcotráfico, además con elecciones muy próximas, y en ese sentido el gobierno que va de salida ya no tiene prácticamente nada que interlocutar y que gestionar con el gobierno de Estados Unidos. En Honduras está la situación un poco delicada, que no se ha restaurado la presencia de Honduras en la Organización de Estados Americanos. La misma posición de Estados Unidos con lo de Manuel Zelaya fue ambigua, ¿verdad? A ratos era una cosa, a ratos era otra. En el pueblo hondureño de ambos lados tienen bastante que recriminarle a los Estados Unidos de cómo manejó eso. No es tampoco un ambiente muy hospitalario para el presidente Obama en estos momentos. Nicaragua, pues sabemos también que con Ortega a punto de robarse unas elecciones para mantenerse también ilegalmente en el poder, tampoco se justificaría una visita del presidente de Estados Unidos. Costa Rica está en litigio con Nicaragua con ese problema del río San Juan. Entonces, prácticamente un poco por descarte. Por descarte, El Salvador era el único país donde podía parar si quería venir a Centroamérica. Así lo veo yo. Yo siento mucho por la gente romántica que quiere ver que en esto que El Salvador es tan especial y tan bueno y tan importante que por eso viene. Yo creo que en la política uno tiene que ser más realista. La política no se mueve por amores, se mueve por intereses. Bueno, pero hay que sacarles provecho a esas. Pues sí, hay que sacarles provecho, y está bien que cada quien diga y hable y todo, pero tú me estás preguntando una visión analítica y no te puedo decir otra cosa. Exacto, pero ahora, ¿será que entonces el tema que se ha hablado tanto de materia de seguridad, de desarrollo y que son 2 temas paralelos que tienen interés? En el tema de seguridad, por ejemplo, y cuando se habla del narcotráfico, de la influencia en Centroamérica, cuando la administración Obama reconoce, por ejemplo, que son corresponsables de la violencia en Centroamérica por narcotráfico. Pues sí, pero también vístolo así con un poco de filo y de frialdad. El gobierno de El Salvador, digamos que es uno de los que menos podría ser socio en una estrategia de combate a la delincuencia, porque es el que tiene el problema más grave de delincuencia en toda Centroamérica, que no ha podido resolver. No es problema de este gobierno, es problema de que ya traemos de atrás. El Salvador como país no está pudiendo con la delincuencia. Entonces, si esa fuera la intención de Obama, hubiera aprovechado la ocasión para reunirse aquí en El Salvador con representantes de los otros países, y en ningún momento se estuvo siendo considerado o puesto en la agenda. Eso me lleva a pensar a mí que el tema de seguridad, que necesariamente debe verse en perspectiva regional, no es un tema prioritario en este momento para la visita. Perfecto, vamos a otra pausa y volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Joaquín, revisando en Facebook alrededor de la visita del presidente Obama a nuestro país, bueno, ya hay incluso, no cuestionamientos, pero sí, bueno, sí más cuestionamientos locales, en términos de que, por ejemplo, la visita del presidente Obama al menos también está dejando un rédito, y es que se están dignando a reparar muchas calles, a adornarlas. El centro histórico por fin se animaron a hacer algo antes de la visita del presidente Obama. Es decir, alguien decía esta semana en Facebook, al menos sería importante que el presidente Obama viniera 2 veces al año para que nos ayude a dejar la capital en otra condición, a manera digamos, de las cosas que generan. Pero ya poniéndonos un poco más serios, ¿qué tipo de país es el que está encontrando el presidente Obama en su visita a El Salvador? O sea, ¿qué es lo que le mostramos nosotros al mundo, incluso porque estamos puestos en los ojos del mundo en tanto el presidente Obama esté las 48 horas en el país? Bueno, él no es que no va a estar 48 horas, no va a estar ni 24. Viene a mediodía del martes y se va temprano en la tarde del realmente miércoles. Sí, exactamente. Compartidos 2 días, pero sí son esos. Y realmente, igual, aquí perdón por la gente que quiere ver la cosa esta de otro modo, pero cuando uno ve la agenda oficial del presidente, no está permitiendo él tampoco que le enseñemos mucho del país. Viene, da un discurso breve a la llegada a mediodía y dicen que se va a descansar toda la tarde hasta la noche, que es la cena con el presidente. Al día siguiente va a Joyas de Serem, va a la catedral y luego se va. Entonces, ¿qué país le vamos a enseñar? Ninguno. No le podemos enseñar un país. Sin embargo, pues es cierto que han aprovechado para desentar las calles, limpiarlas, como si a Obama le importara también, ¿verdad? Porque aquí mucha gente que dice, es que la foto para Obama, con esto, por ejemplo, del Consejo Asesor, y a Obama, ¿qué le importa realmente? ¿Verdad? Bueno, el presidente Funes dijo la semana pasada, más o menos como el lunes, que realmente sí tenía interés en una foto para mandarle una señal de unidad al presidente Obama. Pues sí, como si le importara al presidente Obama esa foto de unidad, ¿verdad? Como si el presidente Obama no supiera, por todos los informes que tiene, cuál es la situación real en el país. Como que si fuera atrasado mental el presidente Obama de creer que porque hay una foto de una reunión ya hay una gran unidad y un gran diálogo en El Salvador. Eso no es así, ¿verdad? Entonces ellos, claro, pueden decir lo que quieran, pero yo creo que no, están sacando esto de toda su dimensión real, objetiva, ¿verdad? Esto no tiene más importancia de la que tiene. Bueno, pero en todo caso, ¿cómo está el país en materia de seguridad, por ejemplo? Muy mal, muy mal. ¿Verdad? Mejor algunos días, que es hasta macabro realmente que nosotros nos contentemos porque en vez de 16 hay 13 asesinatos. ¿Verdad? ¿Hasta dónde hemos llegado? Que tengamos que ufanarnos de que ayer solo hubo 13 o solo hubo 11 asesinatos. Si esto es algo terrible. Y para mí, cualitativamente, no hace mayor diferencia. Estamos siempre en la misma situación grave en la que hemos estado en los últimos años. ¿Y qué es lo que está fallando finalmente? Porque ya este gobierno va a tener en junio prácticamente 2 años en el poder, o sea, ya ha transcurrido un poco de tiempo, un poco más y estaremos a mitad de mandato del presidente Funes. ¿Qué es lo que está pasando en materia de seguridad? ¿Por qué no vemos entonces una reacción y una situación muy sensible de disminución? Mire, para empezar, el FMLN no tenía una propuesta real para hacerse cargo de este problema, como no la tenía para el problema del empleo y de la reactivación económica. Y Arena tampoco, por cierto, en la campaña, ¿verdad? Era puro discurso vacío, superficial. Llegan al poder y se encuentran en ese momento con que el problema era mucho más complicado y difícil de lo que ellos creían, porque estar detrás de la barda tirando piedras y abuchando es bien fácil, como han estado ellos en la oposición por casi 20 años. ¿Verdad? Pero ya hasta hacerse cargo del gobierno, eso no es fácil. Eso por una parte. El problema en sí es complejo, es difícil, viene de atrás
Y por otra parte, el Gabinete de Seguridad, con el debido respeto, no convocó a la gente más conocedora de estos temas, ¿verdad? Les ha tomado tiempo empezar a entender siquiera, no sé si todavía, si ya entienden bien de qué se trata el problema. Y luego creo yo que no han tenido la osadía. La situación, ya nos acostumbramos, William, pero es tan grave y tan terrible la situación que haciendo más de lo mismo no vamos a obtener resultados diferentes. Y básicamente toda la estrategia de seguridad es de naturaleza incremental de lo que ya más o menos se viene haciendo. Ahora, pero aquí mientras no entendamos que el problema es excepcionalmente grave comparado con lo que debiera ser una sociedad normal en la que hay una cierta cuota de delincuencia, pero hasta ahí, comparado con ese referente, no con nuestro propio referente, es una situación grave que debiera tratarse como algo excepcional y abordarse con medidas excepcionales. Y aquí ningún presidente ha tenido coraje para reconocer que necesitamos un régimen de excepción y para buscar el consenso político en qué va a consistir ese régimen de excepción y esas medidas de excepción. Mientras no hagamos eso, yo creo que no salimos del atolladero. Ahora, todo el tema de seguridad pública descansa en manos de ex integrantes del FMLN. Manuel Melgar, que fue comandante del PRTC, el señor Asensio, director de la policía, también fue miembro del FMLN, estuvo en la dirección. O sea, muchos de esos cargos estratégicos, o sea, lo que es el gabinete de seguridad está en manos del FMLN. ¿Cómo es que el FMLN no responde a esto si tuvieron mucha experiencia, mucha capacidad militar en la guerra? Es decir, no significa obviamente que se va a trasladar la experiencia automáticamente en una lucha contra insurgente a una lucha contra la delincuencia desde el gobierno, pero alguna experiencia deben de tener. Tienen experiencia, lo que pasa es que también actuar al margen de la ley completamente y nunca tener que detenerse a pensar si lo que se va a hacer es legal o no es legal, ese fue el modus operandi de FMLN mientras fue fuerza insurgente. Ahora, dentro del marco del Estado de Derecho, es sumamente difícil combatir este problema de la delincuencia y el FMLN no se puede saltar las trancas tampoco. Entonces sí, aunque tienen algo de experiencia, no es fácil. Bien, hacemos otra pausa y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Joaquín Samayoa está con nosotros en nuestros estudios y seguimos conversando sobre el tema, bueno, ya de la situación más doméstica también a propósito de que viene el presidente Obama, pero bueno, qué país el que estamos registrando, experimentando en este momento en la fotografía. Estamos hablando del tema de seguridad, Joaquín. El caso, el FMLN tiene en sus manos esa papa caliente y es donde no estamos viendo una respuesta tampoco muy certera, pues las estadísticas son claras en el tema, en materia de seguridad, sobre todo en el índice de homicidios. Pero ¿esto tendrá alguna consecuencia electoral para las próximas elecciones que vienen o será esto para 2014 que puede tener una consecuencia para el FMLN? Porque, digo, o sea, ofrecieron tanto y al final, ¿qué es lo que está pasando? Sí, bueno, yo creo que las próximas elecciones están tan encima que el FMLN, su mejor apuesta es tratar de destacar los méritos del gobierno y de minimizar los fracasos y de montarse en esa ola todavía que ya va decreciendo, pero esa ola de aprobación que tiene el presidente Funes. Yo supongo que de 2012 a 2014 sí habrá una separación
una distancia del FMLN frente al gobierno. ¿Por qué? O sea, no en este periodo de aquí a 2012. No en este periodo de aquí a 2012, ahí van a tratar de aprovechar todo lo bueno que hay en los índices todavía altos, aunque ya menguando de popularidad del presidente. De 2012 a 2014, sí, el FMLN no va a estar dispuesto a cargar con la factura de un presidente que a la base del FMLN sobre todo le ha fallado. Por lo menos así lo percibe la base del FMLN. Entonces yo creo que el FMLN de cara a las presidenciales tendrá que tomar distancia, y si las cosas le empiezan a ir muy mal al gobierno, se le deterioran problemas como la economía, la seguridad, el FMLN incluso se va a poner duro, creo yo, en post elecciones de diputados. Todo va a depender también de cómo queda la correlación de fuerzas en esas elecciones de 2012. Ahora, pero el manejo discursivo me da la impresión de que es bastante complicado para el FMLN en términos electorales, es decir, cómo estar dentro del gobierno pero no asumir responsabilidades de lo que pueda ocurrir y en un momento determinado distanciarse, pero sin llegar a esto quizás a un rompimiento. Pues sí, pero es que así lo han llevado. Sí. ¿Y usted cree que le ha funcionado eso? Sí, les ha funcionado bien. Así lo han llevado. En un principio era incómoda la relación, muy tensa. Se hablaba incluso de una inminente ruptura. Creó el presidente aquel su movimiento de ciudadanos, no sé qué, cómo se llamaba, y se interpretó como que estaba queriendo formar su base precisamente para poder distanciarse del FMLN. Luego el FMLN entendió que no le convenía, siendo que no menguaba la popularidad del presidente, no le convenía ponerse de punta con el gobierno, y entonces han llevado una relación de mutua conveniencia armónica. En cada momento han sabido hacer lo que era más conveniente para ambos, ¿verdad? Porque el presidente ha sacado rédito de distanciarse de las posturas más radicales del frente, y el frente ha sacado rédito frente a sus bases radicales de criticar al presidente. Entonces ya de cara a la elección presidencial yo creo yo que se va a volver a acentuar lo que ocurrió en la primera etapa del gobierno, que es una relación tensa, conflictiva y hasta un poco hostil. Ahora, pero todo esto, se puede manejar bien en tanto tampoco haya una oposición que sea tan clara, que tenga tanta claridad y que explique a la población lo que está ocurriendo del otro lado. Sí, pero como eso es precisamente lo que está pasando, que la oposición sigue desarticulada, Arena se ha recompuesto bastante, se ha recuperado mucho más allá de lo que algunos le concedían posibilidades, pero no vemos todavía una fuerza política integrada, coherente, sólida en torno a un líder. Cristiani, no, yo creo que hasta mucho ha estado ahí más de lo que debió haber estado. Entonces Arena todavía está en problemas. Gana le sigue haciendo la labor de zapa, de socavamiento. Bueno, de hecho, cuando uno ve algunos spots de televisión, por ejemplo, de Gana, más parece que son un partido, más parece que la competencia es con Arena que con el FMLN así, o con el presidente Funes. Y así lo ven ellos, y de hecho Gana está metido en el paquete con Funes y el FMLN. Vemos todas las votaciones en la asamblea, Gana está en la jugada, ¿verdad? Entonces el enemigo de Gana no es el FMLN, el enemigo de Gana es Arena. Y entiendo yo que sigue lo que se le ha acusado de compra de dirigentes en el territorio. Yo supe de un caso que un dirigente había dicho, mire, yo quiero mucho Arena, pero aquí me llegaron a ofrecer tal cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces la oposición, como digo, está fraccionada y el FMLN sabe eso. Entonces el FMLN probablemente vaya por una posición coherente de decir, este gobierno que no pudo resolver los problemas realmente no era nuestro gobierno. Lo acompañamos, llegamos tan lejos como pudimos, tratamos de ayudar, pero no era nuestro gobierno. Distinto sería si el gobierno termina exitosamente, entonces el FMLN se sube a ese caballo. Obvio. Bueno, pero eso pasa porque el presidente Funes puede tener respuestas exitosas en materia económica y seguridad, que es el talón de Aquiles. Ya se ve que no, ¿verdad? Eso no va a ocurrir, creo yo. Ahora, el país no está caminando tampoco en términos políticos y electorales como lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde Daniel Ortega ya se lanzó y Alemán también lo está haciendo, pero se dice que la estrategia de Arnoldo Alemán es más para dividir a la derecha que para y darle vía libre a Daniel Ortega. Bueno, algo bastante parecido aquí, no tan vulgar, pero algo bastante parecido aquí. ¿Usted ve matices en ese sentido? Matices, digamos, de elegancia, pero el esquema es el mismo.
Tony Saca está haciendo lo que hace el papel de alemán en Nicaragua, lo hace Tony Saca aquí en El Salvador. Así es. Pero en la Asamblea Legislativa todavía... No, la Asamblea Legislativa habrá que ver cómo queda la elección. Yo creo que en la elección de 2012 se restaurará la correlación de fuerzas de la elección pasada y que fue violentada de manera tan terrible por Tony Saca y por todos los que se fueron del partido Arena. Bueno, nos quedan un par de segmentos, Joaquín, y me interesa que hablemos también de otro tema que tiene que ver, por ejemplo, a propósito del estado del país, sobre el tema de reformas electorales, elección de Corte de Cuentas. Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Antes de pasar a los temas que decíamos en el segmento anterior, Joaquín, hay acá un par de interrogantes en el Facebook sobre la participación suya, obviamente, de lo que estamos conversando. Joel Turcio dice, ¿y qué de la hipocresía de Sánchez Serén y otros militantes de atacar verbalmente el imperio yanqui, como le llaman, y hoy ven tan positiva la visita de Obama? ¿Qué del desfile de celebración en el que participaron para celebrar la muerte de miles de personas inocentes en los ataques del 9/11? Dice, una pregunta tal vez un poco fuera de tema, pero según yo tenía entendido, los acuerdos de paz prohibieron que ningún militar o ex de la Tandona participara en futuros gobiernos. Entonces, ¿por qué es permitido que ex terroristas de izquierda lo hagan? Sí, yo creo que una como recomendación de que por 10 años, entiendo yo, no los dirigentes del FMLN no se iban a meter en política electoral, a optar por cargos de elección popular. Esos 10 años obviamente se cumplieron ya hace rato. Pero lo que señala la persona que escribe en Facebook, pues es lo que hemos estado hablando. Obviamente es un doble estándar para FMLN, lo que ha sido su comportamiento y su visión hacia los Estados Unidos toda la vida. Ahora la están tratando de componer, diciendo que no, que el presidente Obama es muy buena persona y tal, pero lo que pasa es que las cosas no dependen de él, que es la correlación de fuerzas políticas en su país. Pero es, digamos, un intento así de quedar bien cuando todo el mundo sabe qué piensa el FMLN, o algunos dirigentes, sobre todo del FMLN, ideológicamente qué piensan de los Estados Unidos. No ha ocurrido nada que cambie las cosas por las cuales el FMLN siempre ha pensado que los Estados Unidos son un imperio y todo lo demás, ¿verdad? Así que sí, yo creo que la persona que escribe en Facebook tiene razón, hay bastante hipocresía en esto. Bien, entremos sobre los temas que decíamos, reformas electorales y Corte de Cuentas. En el caso de reformas electorales, ya vimos lo que hizo la aprobación que hizo la Asamblea Legislativa sobre las modificaciones para la votación del 2012, Joaquín. Ha habido mucha respuesta de rechazo de muchos sectores sobre este tipo de reforma, y me gustaría saber cuál es la visión o la opinión que tiene usted sobre esto, particularmente porque hay quienes le están pidiendo al presidente Funes que pueda vetar, que este decreto lo pueda vetar para que la Asamblea vuelva a analizar el tema y se ajuste más esta resolución al espíritu de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, el presidente podría vetar por conveniencia o por inconstitucionalidad. Si vota por inconveniencia, sí le corresponde a la Asamblea reconsiderar, pero no hay nada que nos haga pensar de que van a ver de otra forma las cosas. Pues si la razón por la que los partidos en la Asamblea, excepto Arena, han votado por este decreto de reforma de ley electoral es por proteger sus privilegios partidarios dentro del sistema político, y eso no va a cambiar esa motivación solo porque el presidente observe. Si el presidente observa por inconstitucionalidad, entonces ya el problema se sale de las manos de la Asamblea y vuelve otra vez a la sala de lo constitucional. De todas formas, entiendo yo que todos estos grupos de la sociedad civil van a poner demanda de inconstitucionalidad o ya la pusieron. Entonces, quizá lo más apropiado sería que el presidente observe, no que vete, y que sea muy lúcido en qué es lo que observa, porque de todo lo que ha aprobado, mire, los diputados se cuidaron mucho de no, creo yo, de no hacer nada abiertamente contrario a la letra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Lo que está claramente violentado es el espíritu de esa sentencia. Pero demostrar la violación al espíritu no es tan fácil. No, al espíritu es fácil, a la letra a la letra no, porque yo creo que se han cuidado muy bien. Entonces, ir por el camino de alegar la inconstitucionalidad creo yo que nos metería en un problema serio y que al final la Corte tendría que decir, no, el decreto no es inconstitucional. Entonces, por eso a mí me parece que lo más sensato sería que el presidente observe y que observe las 2 o 3 cosas que son en las que el decreto está todavía bloqueando los derechos del ciudadano de tener una mayor... Bueno, concretamente la forma como se van a entender los votos por bandera. Para empezar, la posición de default es voto por bandera, ¿no? O sea que seguimos en un sistema que, aunque sea abierto al voto por personas, todavía los partidos son los que deciden la lista, es decir, son listas cerradas, no abiertas, ¿verdad? Y además, la bandera sigue teniendo un peso grande, porque para que un candidato que está, digamos, muy bajo en la posición de la lista partidaria, pueda superar y poder entrar, tendría que superar los votos de la bandera. O sea, que no está compitiendo individualmente contra otros candidatos. Que debería ser lo normal. Claro, o sea, está compitiendo con el partido realmente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde son cosas que sí, nadie puede argumentar lo contrario cuando se dice, por ejemplo, que 2 votos, que alguien se equivoca y vota por 2 candidatos del mismo partido, es obvia su intención de votar por el partido. Sí, eso es cierto. Entonces que esos votos van para la bandera, cuando alguien se equivoca y vota por 2 personas dentro de una misma lista. Pero claro, la bandera es siempre la posición de default, la que siempre queda favorecida, y en el conteo lo que se ha dispuesto para cómo se van a asignar las posiciones a las que tiene derecho cada partido por los votos que ha ganado, siempre queda favorecida las posiciones que el partido decide y no el voto ciudadano por candidatos que quizás están más bajo en la lista de los partidos. Entonces, por ahí va la cosa. Pero entonces, ¿qué significa para 2012? Que lo que vamos a tener es ya no la papeleta tradicional pequeña de las banderitas, sino que vamos a tener la foto de los candidatos, los nombres quizás, claro. pero no más allá de eso. Pero no más allá de eso, correcto. Hay, digamos, como el inicio de una apertura, el inicio de un cambio, pero todavía, si las cosas quedan así, en elección de 2012 no es mucho lo que los ciudadanos vamos a poder decidir diferente de la voluntad de los partidos. Tal vez esto sea, algunos lo ven así, bueno, empecemos acá y tal vez ya para la siguiente elección se puede avanzar en una reforma un poco más de fondo, ¿verdad? Bueno, es una manera de verlo. Bien, vamos a la última pausa y hablemos entonces en los últimos minutos sobre el tema de Corte de Cuentas de la República. ¿Qué hacer con esto? Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, Joaquín, muy pronto la Asamblea Legislativa tendrá que decidir sobre la elección del nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República. Esto siempre ha generado mucha inquietud, sobre todo por el nivel de poder que se le asigna al presidente de la Corte de Cuentas de la República, pero más allá de eso, sobre todo porque en términos políticos siempre ha habido un arreglo y ya prácticamente vitalicio, que la Corte de Cuentas quede en manos de un partido como es el PCN. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? ¿Vamos a seguir viendo más de lo mismo o habría alguna posibilidad de cambio en esto? No veo ninguna señal, William, de que los partidos políticos tengan realmente la voluntad de empezar a hacer las cosas bien en este aspecto de la rendición de cuentas. Ahorita lo que está en juego es para romper el monopolio del PCN, darle a gana y de qué apuro salimos, ¿verdad? Si es exactamente la misma cosa. Entonces ahí se dice mucho que la presidencia podría ir a parar a manos del partido Gana. Siempre es lo mismo, la macollita, el contubernio de los que quieren asegurarse que la Corte de Cuentas no los va a perjudicar en las cosas turbias que quieran hacer. Entonces acá lo que ha habido siempre es una indignación y presión ciudadana y una insensibilidad olímpica de parte de los diputados a esa presión ciudadana. Como van las cosas, se va a repetir esa situación. ¿Y usted no ve al FMLN, por ejemplo, con Gana entrando por una iniciativa como esa? Es decir, el FMLN necesita finalmente 43 votos, ¿no? Claro. Sería simple. O sea, con Gana lo podría hacer lo si puede quisieran hacer algo. perfectamente. Con Gana y el PCN, si se han estado poniendo de acuerdo casi en todo, Gana, PCN, FMLN. Entonces yo no veo por qué no van a conservar esa coalición coyuntural de conveniencia estos partidos para el nombramiento del presidente de la Corte de Cuentas. ¿Y qué sería lo más conveniente? ¿Que se elija a alguien de la sociedad civil a propuesta de instituciones, fundaciones? Pues yo creo que por ahí no he pensado bien cuál podría ser un esquema viable y bueno, ¿verdad? Pero sí debiéramos romper con la manera como se ha elegido, porque el mismo problema pasa con el fiscal, ¿verdad? Siempre vamos a dar a un fiscal que lo respaldan precisamente por ser anodino, precisamente porque no se va a meter en líos con nadie, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo con este fiscal y lo que vimos con otros fiscales anteriores. Entonces, las dos posiciones que son importantes para el combate a la corrupción, Fiscalía General de la República y Corte de Cuentas, en vez de estar buscando a la persona más honesta, más íntegra, con más carácter y voluntad para perseguir la corrupción, se busca a la persona que da ciertas garantías o bastantes garantías de que no va a perjudicar a nadie. Vuelvo con el tema del FMLN, porque el FMLN fue el que abanderó como partido de oposición el poder tener una Corte de Cuentas independiente. Sí. ¿No vemos ya entonces al FMLN tampoco en esa línea? No, yo creo que los partidos y los candidatos prometen un montón de cosas. Ya cuando están en el poder es una historia bien diferente. Claro que el FMLN no va a respaldar algo así que sea muy vulgar, muy obvio, ¿verdad? Pero que va a estar en la jugada con Gana y PCN, yo creo que sí. Bien, se nos agotó el tiempo, Joaquín. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, William. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Mañana vamos a seguir con el análisis también de la visita del presidente Barack Obama y el estado en que se encuentra nuestro país. Estará con nosotros Facundo Guardado, ex dirigente del FMLN, ex candidato presidencial. Nos vemos mañana.